Vamos a dibujar una casa en planta y alzado y luego lo vamos a hacer en perspectiva. Si por ejemplo decimos que el prisma de la casa viene según esta línea, esta y esta, líneas ortogonales, y ahora ponemos aquí otras también que sigan esas direcciones, ¿no? Tenemos por ejemplo aquí, vamos a continuar esta línea y vamos a hacer por ejemplo que la casa venga por aquí. Sería otra línea ortogonal a esta. Esta es la línea de tierra y vamos a poner por ejemplo un primer piso por aquí y vamos a poner un segundo piso por ejemplo por aquí. Entonces tenemos la casa, llega hasta aquí, nos acercamos un poco y ahora vamos a poner por ejemplo un tejado. Aquí en el punto medio haremos el tejado, ¿no? Lo mismo aquí, esta línea, bueno, no es que sea mucho el punto medio, pero bueno, el tejado con cierto grosor. Vamos a colocar por ejemplo aquí una puerta y una ventana. Y aquí colocaremos por ejemplo otra ventana. Y por último aquí una especie de claraboya. Vamos a traer mejor el piso hasta aquí. Y aquí abajo podemos por ejemplo poner un saliente. De manera que aquí colocamos por ejemplo otra ventana alineada con esta de aquí arriba, para darle algo más ancha, también de la misma altura, ¿no? Y vamos a colocar aquí una puerta que ya no está alineada con la de arriba, tiene otro tamaño, y vamos a hacer aquí un arco poniendo aquí también otra ventana por ejemplo. Bueno, pues tenemos ahí una casa con dos pisos. Vamos a poner aquí un balcón, una terraza, más que un balcón, y vamos a calcular las sombras y la perspectiva de esa casa. Entonces lo primero hacemos la posición en planta para que nos quepa aquí. Voy a colocar por ejemplo el tejado aquí abajo, entonces una línea horizontal que viene por aquí, un grosor del tejado por ejemplo por aquí, y ya tenemos aquí la posición del tejado. Aquí la cumbrera del tejado por el punto medio, para que tenga algo más de interés podemos colocar aquí un añadido a la parte superior de la casa, ¿no? Bueno, si esto lo hacemos aquí, al proyectar estos puntos, tenemos por un lado la cumbrera, por otro lado esta parte que puede estar desviada. Entonces tenemos aquí este tejado, calcularemos estas dos líneas, su posición, y tenemos ya aquí el tejado que llega hasta aquí. Entonces esta será una línea horizontal y esta otra línea horizontal. Y como vemos, este punto habrá que proyectarlo y es este. Y este punto habrá que proyectarlo y es este. De esta manera ya queda calculada esa forma aguda y triangular. Bueno, tenemos eso visto desde arriba y ahora le ampliamos la terraza que viene por aquí, un poco hacia aquí respecto a la cumbrera, y llega hasta aquí. Vamos a poner por ejemplo que llegue casi hasta el final, de manera que la terraza es todo esto. Esta se supone que es una línea ortogonal, no lo parece mucho, ahora ya un poco más. Bueno, pues aquí tendrá toda la barandilla y ya podemos empezar a detallar, pues por ejemplo, unas sombras. Por ejemplo, si estas son dos líneas verticales y aquí sale una semicircunferencia tangente, entonces el cálculo sería, tenemos arriba la semicircunferencia y abajo el moro, ¿no? Entonces, como esto entra a cierta distancia, la sombra va a venir el rayo de luz según esta dirección, por ejemplo en planta, visto desde arriba es esta dirección y visto frontalmente es esta. Eso quiere decir que si aquí hago
el punto donde termina el rectángulo, sigue esta dirección, aquí corta aquí, levanto este punto y la sombra de este segmento es esto. A partir de aquí debo colocar la sombra de este arco, exactamente igual, es un arco igual, ¿no? O sea que debo trasladar ese arco, con lo cual la sombra de ese arco será esto, ¿no? Bueno, pues hago esto aquí arriba, hago la dirección, marco siempre aquí la dirección y marco siempre aquí la dirección. Tendría que tener aquí proyectado esto y hacer exactamente el mismo procedimiento, que ya no repito. Entonces, una vez que corta aquí, levanto y ya tengo ahí, tengo que copiar el arco exacto, con lo cual esta es la zona de sombra, ¿vale? Si hago lo mismo con puertas, ventanas, por ejemplo esta ventana en planta tiene este grosor, seguimos aquí la dirección del rayo, corta aquí por ejemplo tiene esta proyección, entonces proyectamos este punto y esto es una línea vertical, ¿no? Me acerco, entonces ahora sigue esta dirección, corta aquí y la sombra de esta es una horizontal, con lo cual la sombra de cualquier ventana será esta L invertida. Bueno, pues lo mismo, sigo aquí la dirección, hago todo este proceso aquí y tengo que la sombra de todas las ventanas son L's invertidas, sin más. Pues ya coloco aquí la sombra y aquí la sombra superior, con lo cual esas son las sombras para las ventanas, ¿vale? Hago aquí lo mismo y hago con la puerta lo mismo, sería exactamente el mismo procedimiento, la diferencia es que es un rectángulo más alargado, con lo cual tengo sombra de ventana y puerta y aquí igual, ¿no? Mientras que la sombra de la barandilla sigue esta dirección, viene por aquí, corta aquí, bajo este punto y vemos que cae aquí, la sombra de la barandilla es esta, una paralela. O sea que ya tengo la sombra de la barandilla sobre la terraza. Bueno, una vez que tengo esto ya vamos a concluir. Tenemos por ejemplo la sombra de, aquí vamos a hacer bien que sea una paralela, la sombra de la casa viene según la dirección esta. ¿Dónde cae? Pues como aquí tenemos esta dirección, cae aquí. Por lo tanto bajamos este punto y ahora quitamos todo esto, para que no nos interfiera en la sombra. Entonces decíamos, sigue esta dirección, siempre debemos tener la sombra en planta y alzado, la dirección del rayo, que es esta, en el alzado, y la dirección en la planta, que es esta, ¿no? Entonces decíamos, sigue esa dirección, siempre rayos paralelos, corta aquí, bajo por aquí, una línea que es vertical, igual que esta. Y ahora hasta dónde llega, como llega hasta aquí, la terraza va a llegar hasta aquí. He hecho este punto, ahora llega hasta aquí, o sea que la terraza es esto. Luego la casa, ahora voy a hacer por ejemplo la posición del tejado. Bueno, antes de nada, esto tiene esta altura, proyecto, por lo tanto el pasamanos, la barandilla va a venir por aquí. Y entonces aquí tenemos el extremo de la barandilla, el otro extremo y este de aquí. O sea que por un lado tenemos toda esta zona que da en sombra, que es la sombra de toda la casa. Y ahora tenemos la sombra de la barandilla, que será esto, ¿no? La sombra de la casa llega hasta aquí, hay que ver cuánto entra. Si por ejemplo la casa entra hasta aquí, seguimos esta dirección, seguimos, no vamos a calcular hasta dónde llega porque ya tenemos el tejado llega hasta aquí, sigue esta dirección, hacemos la dirección, corta aquí. Por lo tanto, este punto y este se proyectan de manera que los bajo aquí y queda en este punto y en este, ¿no? Por tanto, a partir de aquí el tejado viene por aquí. Ahora hacia aquí esta línea horizontal. Y ahora si cojo otro punto aquí y lo calculo, lo bajo, es este punto, proyecto y cae aquí. Por lo tanto, la sombra es esta. La sombra del tejado entonces es esto y llega exactamente hasta el punto final, que es el punto final del tejado es este. Y viene por aquí, o sea que corta aquí. O sea que esto sería la sombra del tejado, una paralela a esta. Vamos a hacerla, corregirla un poco más. Sombra del tejado, sombra de este grosor, aquí proyectado. Y ahora la sombra de este punto, tiene esta altura.
tienes altura. Entonces esta altura sigue esta dirección, este punto lo proyecto, cae aquí, entonces traigo este punto hacia abajo hasta que corte aquí. Eso quiere decir que el tejado, bueno, va a caer, vamos a hacerlo, viene por aquí, sigue esta dirección, vamos a hacer que caiga un poco más hacia aquí, si no me coincide todo. Esto lo normal es que no parece que tenga tanta pendiente. Bueno, sí, si algo va a sombrear, bueno, pues nada, cojo esta altura, que es la altura del tejado, sigo la dirección, vamos a hacer un poco mejor, viene por aquí, esto corta aquí, bajo una vertical y por tanto la sombra del tejado, como este punto era el final, pues viene por aquí y la sombra de este punto será una paralela, viene hasta aquí y uno, ¿no? Por lo tanto la sombra del tejado será esto más esto y ahora aquí una horizontal. La sombra de la casa viene por ejemplo por aquí, entonces sigue esta dirección. Entonces ya tengo la sombra de todo el tejado, que es todo esto, ¿no? Bueno, si hiciera por ejemplo la sombra de esto, pues hay que ver dónde cae el punto. Entonces hago por ejemplo esta dirección, voy a hacer que caiga dentro para ya no tener que hacerla aquí, ¿no? Entonces la tuerzo ligeramente, trampeando un poco, ¿no? Entonces la traigo por aquí y la intersección de esa línea, por ejemplo del punto más alto con este punto de corte, lo bajo y lo traigo aquí. Eso quiere decir que este punto caerá aquí y estos dos los calculo igual, caerá uno más hacia aquí, otro más hacia aquí, de manera que si prolongo esta línea, corta el tejado en este punto, corta en este punto y estos dos puntos están alineados con este. Bueno, una vez ya que tengo el tejado, ¿no? Pues el tejado saldrá de ahí atrás, ¿no? Sale de ahí atrás, si esto está alineado con, y aquí pues seguirá la dirección esta ahora, y ahora la dirección de esta línea pues por aquí abajo, ¿no? Siguiendo la misma dirección que cualquier vertical, ¿no? Entonces la sombra de esto será por aquí, de manera que esto tendrá algo menos de luz, pero esto ya tendrá bastante sombra porque es la sombra que proyecta sobre el tejado, ¿no? Bueno, esto la verdad que hacerlo así directamente en plantillado es más complicado, es más fácil intentar hacer un boceto en perspectiva, y una vez que lo tenemos en perspectiva pues ya lo podemos hacer, si no es fácil equivocarse, pero bueno, como el ejercicio tampoco es complicado, entonces tenemos la sombra que proyecta esto, es esto, y ahora la sombra que proyectaba toda la casa era todo esto. Esto era el tejado, esto seguramente será algo más pequeño. Recordamos que son estas dos líneas que bajamos y sigue esta dirección donde corte a esta línea y tenemos las dos. Y por último teníamos la sombra de la terraza que venía por aquí, entonces la terraza continúa todo por aquí. Y esto también continuará todo por aquí, de manera que donde termine esto, bueno, la casa viene por aquí. Ahora nos falta el muro llega hasta el tejado, llega hasta aquí, el muro queda aquí, o sea que esta será la sombra toda de la terraza, de manera que el final de la terraza es esto, pues terminará aquí, tiene que terminar el tejado tapándola, porque el tejado tapa aquí la terraza, ¿no? Bueno, esto si se solapa aquí, bueno, una cosa es lo que queda aquí, pero claro, aquí hay un fallo. Claro, aquí es fácil equivocarse. Bueno, calculamos la sombra sobre esto, pero nada tiene, por eso salía aquí raro. Esto me lo detectó esto. O sea, una cosa es la sombra que se proyecta sobre la terraza, pero ahora la casa continúa, o sea, la casa continúa y viene por aquí. Eso quiere decir que en realidad el tejado viene por aquí. Y por tanto vendrá. Lo que pasa que, vamos a ver, si cae aquí, el tejado ya cae aquí, lo que debe continuar es esta línea por aquí abajo, ¿no? Entonces a partir de aquí es cuando continúa el tejado, de manera que el punto final cae aquí y cae realmente aquí, claro, ahí está ya, o sea que el tejado realmente será este. O sea, una cosa es la sombra que se proyecta sobre la terraza, ¿no? Y otra cosa es la que se proyecta sobre el suelo. Sobre la terraza está más cerca y cae más hacia aquí. Y ahora sobre el suelo, por eso nos tenía que comer ahí
Era extraño que ahí no pudiéramos acabarlo bien. Ahora sí. Ahora realmente aquí está ya sobre el suelo. Una cosa es sobre la terraza aquí y otra cosa es ahí abajo sobre el suelo. Entonces simplemente prolongamos la línea y la bajamos. Y ahora sabemos que realmente esta línea del final es esta. Llega hasta aquí. Entonces por aquí hacemos la vertical. Y ahora uníamos este punto con este, ahora ya podemos ser más precisos. Por eso esto tampoco coincidió muy bien. Venía aquí, ¿no? Entonces esto venía aquí, más bien venía hacia aquí, cortábamos, bajábamos y como venía por aquí, cortaba aquí. O sea que el tejado viene hasta este punto y luego hasta este. O sea que ahora ya lo hacemos real. Aquí estábamos trampeando porque cuadraba bastante mal. Pensé que era un fallo de trazado, pero no, era un fallo de cálculo, ¿no? Ahora ya efectivamente está todo bien calculado aquí. Por eso conviene hacerlo en 3D, porque si lo hacemos todo directamente así en diédrico es fácil equivocarse. La casa viene por aquí y ya la tenemos completa. Entonces la sombra viene ahora por aquí todo. Esta será una paralela y también aquí si por ejemplo ponemos una persiana, pues esto está más hacia afuera y luego este punto tiene la dirección aquí. Aquí corta aquí al muro, subimos, la sombra de esta línea será una paralela. Y ahora por este punto una paralela a esta. Y esto se proyectará también sobre esta circunferencia, según el grosor que tenga, ¿no? Con lo cual ya tenemos ahí todo. Si por ejemplo esto entrara dentro de una ventana, pues se proyectará por dentro, ya que al tener más profundidad, y este triángulo se proyectará dentro de la ventana, ¿no? De manera que a partir de aquí esta línea pues seguirá igual, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí por ejemplo una persiana. Si esto está en otro nivel, si está más hacia afuera, la sombra está más hacia afuera. Si la sombra entra dentro de la ventana, también tendría que entrar aquí el triángulo. No es el caso. Bueno, pues una vez ya que tenemos en planta y alzado, vamos rápidamente a hacer la perspectiva. Ya habíamos tenido el fallo de no considerar que realmente la sombra sobre la terraza no tiene que ver con la sombra sobre el suelo, que está más abajo, ¿no? Y luego todas las líneas verticales, estas, se proyectarán aquí también mediante la dirección del rayo en planta, ¿no? Y lo mismo todas por aquí. Aquí ya no hace falta hacerlo. Lo que sí, pues bueno, estas líneas todas son la sombra de esos elementos. Bueno, tenemos la sombra aquí de esto, la sombra de esto, que esto será una línea inclinada, no es una horizontal. Y bueno, ahora estaría ya completo. Marcamos un poco las líneas con un poco mayor de fuerza para que se vea más claro cómo es la figura. Y aquí igual, también esto proyectará su sombra aquí debajo mediante una paralela. Bueno, una vez que tenemos esto ya pasamos a hacer la perspectiva. Para que se entienda mejor esto, ya digo, el proceso normal es hacer la perspectiva, aunque sea en caballero militar, que es más sencilla que la cónica, pero bueno, ahora lo vamos a hacer en cónica, aquí más oscuro al lado de la casa. Entonces rápidamente dibujamos aquí la línea del horizonte, vamos a hacerlo aquí pegado para que se vea mejor. Bueno, esta regla está torcida, entonces
Si por ejemplo vamos a hacer la posición de las fugas y la posición de los puntos de medida. Entonces tenemos por ejemplo aquí la posición de ambas fugas y vamos a hacer por ejemplo el primer prisma, por ejemplo que venga por aquí. Colocar aquí el prisma de manera que el prisma de la casa es este. Aquí una línea ortogonal, ya que no estamos en un plano inclinado, y esta será la línea de la casa, ¿no? Entonces haciendo aquí una línea paralela, vamos a colocar aquí la traza del plano, línea de tierra, línea del horizonte, y vamos a colocar por ejemplo aquí el punto de vista. Aquí. Eso quiere decir que el punto de medida es este y el otro punto de medida es este. Entonces tengo este punto de medida y este. Esto llamaremos F2, esto F1 y esto. Con F2 hacemos M2 y esto M1, ¿no? Y ahora simplemente, ya que tenemos esta arista, pues ahora tenemos la primera medida de la casa, la coloco aquí y ya alineo con M2. Con lo cual sé que llega hasta aquí. Ya tengo ese primer bloque. Ahora esto fuga hacia F1 y la medida, conste que esta medida la estoy ampliando, parece que es una 2, al doble de esto, ¿no? O sea que respecto a esto lo estoy haciendo al doble. Bueno, pues también esta medida tendría que cogerla al doble, ¿no? Entonces esta medida la coloco a partir de M1, también al doble, cojo esto duplicado una o dos veces, entonces llega por ejemplo hasta aquí. De manera que ahora tengo que es esta. Ahora fugo hacia F2 y por último ahora tengo ya este prisma, ahora necesito esta medida. Esta medida también la podría duplicar y a partir de todas las que van a F2 se miden con M2, lo coloco aquí, entonces la coloco aquí, cojo esta medida duplicada, por ejemplo hasta aquí, no me entra bien la regla, digo, las medidas no las estoy tomando, entonces duplicada sería algo más, no sería esto más esto, bueno, llegaría hasta aquí, voy a ponerlo aquí. Para no tocar aquí. Entonces vemos que llega hasta aquí, por aquí levanto otra vertical. Bueno, de esta manera puedo ir tomando todas las medidas de la casa y hacerlo todo con precisión. Tengo estas verticales y por último estas medidas también tendría que duplicarlas todas. Entonces esta la prolongo, corto aquí, levanto, cojo esta medida duplicada y tenemos que llegar hasta aquí. Entonces ya sé que va a venir por aquí hacia la fuga. Con lo cual, si esto corta aquí, eso quiere decir que el prisma va a llegar hasta ese punto. Bueno, tengo ya ahí el prisma para la terraza. Y ahora colocaría todas las medidas. Vemos que la medida que tomamos con M2 venía desde aquí, ¿no?, hasta este punto. Bueno, pues aquí colocaré también la medida, también duplicado esto, y luego la puerta. La puerta llega, por ejemplo, de aquí a aquí. Entonces alineo con M2 y vemos que corta aquí y corta aquí. Ya sé que la puerta viene por aquí y viene por aquí. Entonces tendré que colocar la altura también aquí. A partir de la traza, prolongo, corto aquí, levanto, coloco aquí la medida también duplicada, o sea, esto el doble, y luego el arco. Con lo cual ya puedo hacer, una vez que tengo esto, tanto la medida del rectángulo y luego la medida del cuadrilátero que inscribe aquí esto. Bueno, con lo cual ya tengo aquí esto y luego dentro de esto podré hacerle un entrante igual que ahí, ya que proyecta su sombra. La ventana también coloco aquí su altura y la proyecto hacia F2. Vemos que corta, por ejemplo, aquí. Y también coloco aquí su posición y alineo con M2. Corta aquí, levanto vertical. Bueno, como vemos, el procedimiento es sencillo. Una vez ya que tenemos lo básico, tenemos ahí la ventana, ¿no? Si quiero saber aquí dónde queda, todas las que van a F2 se miden con M2. Coloco aquí la posición de la ventana, esto lo duplico aquí y también cojo esta medida, la duplico aquí y alineo con M2. Corta aquí y corta aquí.
Entonces en esos 2 puntos levanto la ventana. Si tiene esta misma altura va hacia F1 y va hacia F2. O sea que corta aquí y también viene hasta aquí y ahora va hacia F1 y allí va hacia F2. Con lo cual ya tengo esta ventana. Fugo hacia F1 y ya la tengo completa, ¿no? Tengo ya el prisma. Por la parte de atrás pues tengo esta anchura, algo menos del tejado de aquí a aquí. Entonces esta anchura será desde aquí hasta aquí. Y todas las que van a F1 las mido con F1. Entonces cojo esto, lo duplico, 1, 2, llega hasta aquí. Alineo con este punto y tengo que llegar hasta aquí la casa. Entonces ahora le doy, tengo la altura del primer piso. Esta es vertical. Y ahora esta pues queda algo menor, la duplico también, aquí tengo las medidas ya en verdadera magnitud, cojo la medida esta duplicada también y ahora ya sé que la casa viene hasta aquí, ya está aquí. O sea que este es el siguiente piso que debe fugar también hacia F2. Como vemos es algo menor que esto, bueno, yo quizás lo puse algo menor porque esto dupliqué más o menos, pero esto si duplico pues es algo más, ¿no? Vamos a poner hasta aquí. O sea que este sería el segundo piso. Esta es una vertical y si nos fijamos aquí estoy ampliando la escala al doble de esta, ¿no? O sea que en realidad tengo distintas escalas, ¿no? Tengo por un lado esta escala, si por ejemplo estos son 3,5 metros y aquí tengo 1, 2, 3, o sea 3 centímetros corresponde a 3,5 metros, que son 350 centímetros. Es una escala muy difícil de entender, pero bueno, si digo que esto es 3 y realmente corresponde a 3 metros, aunque no más de 3 metros va a ser. Bueno, pongamos 3 centímetros corresponde a, pensemos en que esto es 4 metros, por ejemplo. Entonces tenemos 3 centímetros, corresponde a 400 centímetros, ¿no? Bueno, tampoco sea... es una escala muy fácil de entender. Si aquí hubiera cogido 4, por ejemplo, si aquí cojo 4, 2, 4, aquí sí que puedo decir que es más fácil de entender, porque 4 centímetros corresponde a 400, que es escala 1:100, ¿no? Bueno, vamos a concluir ya y terminamos aquí la posición de la puerta. Esta, pues, ¿qué posición tiene? Pues tomamos la referencia respecto aquí al suelo, la colocamos aquí, esto va hacia F2, medimos con M2, si nos fijamos estamos tomando la referencia de esta línea, entonces sobre esta línea es donde debemos marcar aquí la posición de la puerta. Entonces alineamos, es esta línea, va a quedar por ejemplo aquí, entonces tendrá que colocarse a partir de aquí, o sea que en realidad tendremos que medir esta línea que es la que viene por aquí, ¿no? Entonces luego la elevamos por aquí y ahí pondremos ya la posición de la puerta y de la ventana ahí detrás. Esto por aquí llega hasta este punto, también habría que coger aquí la mitad de todo esto, punto medio, proyectar para ver hasta dónde llega, imaginemos hasta aquí. Bueno, simplemente las medidas habrá que irlas cogiendo todas sobre esta línea y nada más. Y por último esto estaba centrado, bueno pues tenemos el cuadrilátero este, vamos a hacer aquí una diagonal, aquí la otra. Tenemos el punto medio para no calcularlo. Entonces subimos, cogemos la altura total a partir de este punto lo unimos con esta fuga, ponemos aquí la altura total duplicada, era este punto 2 veces y fugamos, ¿no? Entonces esta altura total a partir del punto medio que era este, cogíamos esto 2 veces, una vez, 2 veces y tenemos ya que unir con F1. Eso quiere decir que esto va a cortar exactamente aquí. Por tanto, el tejado vendrá por aquí y vendrá por aquí. Y como este es el punto medio, necesariamente la fuga de esta línea quedará sobre F2 y esta quedará también sobre F2 a igual distancia, ¿no? Porque tienen la misma pendiente. Entonces ya tenemos aquí la línea del tejado, la otra línea, ¿no? Bueno, ya no vamos a hablar más de medidas porque son todas iguales. Esto alineado, por ejemplo, con esto, y también la misma, como está alineado con esto, tiene la misma longitud. Aquí vemos la parte de arriba, mientras que aquí vemos la parte de abajo, ¿no?
y ya vamos a concluir. Para hacer el tejado con todo su saliente, pues también tendríamos que tomar aquí abajo las medidas todas y proyectarlas aquí arriba, de manera que al proyectar pues veremos la parte esta. Vamos a prolongar esta línea, y esta donde corta ahí abajo también va la misma fuga, entonces vemos que es esta misma línea por aquí. Bueno, mientras que la intersección de estas dos líneas pues viene por aquí. Si por ejemplo mantenemos esto por aquí, corta aquí, habría que levantarlo aquí, traer esta línea, fugar, y esto unirlo con aquella fuga, con lo cual ya tendríamos que estas dos también irían hacia ahí, y corta aquí, y esta iría hacia aquí abajo. ¿Hasta dónde llega? Pues bueno, donde pongamos aquí el final subimos, y por ejemplo hasta aquí. O sea que habría que ir tomando también medidas con los puntos de medida. ¿Y esto hasta dónde llega? Pues este punto estará alineado con este, con lo cual este va a llegar hasta aquí, de manera que el alero del tejado viene por aquí. Y esto, como esto era realmente este punto, este es el que corresponde, y este también habría que darle aquí la fuga hacia aquí. Ahora aquí serían líneas verticales que deben fugar también hacia ese punto, y esta de aquí arriba también debe fugar hacia aquí la vertical, y aquí esta hacia abajo. Bueno, con lo cual ya tendríamos ahí todo el tejado. Bueno, hay que decir que todas estas habría que representarlas aquí abajo, todas, con las medidas que tuvieran. Por ejemplo, si prolongo esta línea para que se vea, corta aquí. Eso quiere decir que al prolongar esta línea respecto a la horizontal, tendríamos aquí este punto, su proyección, como vemos, es algo más grande, el alero es bastante más grande, ¿no? Entonces todos los puntos, entonces habría, por ejemplo, si cojo aquí esta horizontal, vamos a coger este punto lo fugo hacia aquella fuga, traigo por aquí, vemos que corresponde realmente al plano este, ¿no? Bueno, pues realmente aquí abajo la proyección del alero real es esta, ¿no? Y la proyección del punto final es este, con lo cual en la parte anterior tendría este grosor, ¿no? O sea que este sería aquí proyectado realmente esa medida. Bueno, ya para concluir y echar las sombras aquí, si vemos que por ejemplo esto tiene esta dirección para las sombras, pues aquí está la fuga, aquí cae hacia adentro, corta aquí detrás, y ahora vamos a hacer que por ejemplo la sombra de las verticales caiga según esta dirección hacia aquí. Entonces tomamos la referencia de estos dos puntos, de este y de este, y vamos a hacer que caiga hacia aquí. Entonces la intersección de esta línea con esta vertical me provoca aquí esta sombra ya. Y lo mismo aquí, esta viene hacia aquí, corta aquí detrás, vertical, bueno, si es igual de grande es la misma, y luego esto fuga, a esta fuga llamaremos F4, F5. Entonces todas las verticales van hacia F5, mientras que los rayos van todos hacia F4 aquí. Corta aquí, por tanto la sombra es esta. Y lo mismo con la puerta, ventana, etcétera. Y con esta de aquí también. La profundidad aquí será la misma, ¿no? Bueno, pues ya para concluir, bueno, nos faltaría el cálculo, por ejemplo, para la sombra. Si tenemos aquí la proyección, tenemos que ir hacia F5, viene aquí, corta aquí, levantamos una vertical y aquí va hacia F4, por lo tanto corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea será una línea que va hacia esa fuga, y como corta aquí pues vendrá por aquí, y ahora la sombra de esa línea será esta. O sea que será esto más esto más esto, no coincide como esto que queda más arriba. Eso quiere decir que este fragmento se tendrá que desplazar hacia abajo. Ya no lo vamos a calcular, pero porque va a cubrir toda la ventana, es todo este fragmento que se proyecta hacia adentro, ¿no? En todo caso podríamos calcular también la sombra de un punto aquí sobre este plano de atrás, que es lo mismo, en vez de hacerlo sobre este, sobre el plano de atrás, ¿no? Ya tampoco lo vamos a hacer, si no se eterniza esto. Bueno, vamos a concluir ya directamente, pues aquí el arco, aquí esta ventana,
Aquí teníamos la casa, iba a llegar hasta aquí, aquí va a venir esto fugando hacia F1 con la altura que tenga, esto fugando hacia F2, y ahora la sombra de esto también se proyectará. Haremos lo mismo, fugamos hacia este punto, fugamos hacia ese otro, corta aquí, viene por aquí, unimos tanto el plano de atrás como este, que quedarán a distinta distancia, ¿no? Bueno, marcamos la puerta aquí, la ventana, y ahora aquí el tejado, la parte anterior. Esta será una vertical, fuga hacia F1, nos acercamos por aquí, esto fuga hacia esta fuga, esto también, aquí la ventana hacia F2 y aquí hacia F1. Lo mismo aquí para los entrantes para puertas y ventanas, ¿no? F1 y F2, F1 y F2. Bueno, con lo cual estaría ya completo. Aquí ya no repasamos todo a tinta, pero bueno, porque ya está bastante marcado. Bueno, por último, pues eso, decir, esta era zona de sombra, esta será una paralela, viene hacia aquí, y ahora este punto en realidad termina, si alineamos, va el rayo hacia F4, termina aquí. Quiere decir que a partir de aquí una paralela a esta hacia este punto, llamaremos 6 y 7, hacia 7. Con lo cual todo esto queda en sombra y todo esto hasta aquí, hasta este punto, quedaba en sombra. Todo esto queda debajo, todo queda en sombra. Esto también, tenemos esta línea, todo esto queda también por debajo, queda todo en sombra. O la sombra vendrá todo por aquí, vendrá todo por aquí. Bueno, mientras que aquí pues teníamos que igual que esto sigue esta dirección, ahora por la puerta queda hacia aquí, eso quiere decir que aquí algo se va a ver proyectado de sombra, y aquí la misma zona de sombra. Aquí solo se ve la parte superior y aquí ya no se ve esta parte, pero sí se verá el arco. Si calculamos estos puntos, también aquí tendrá algo de curvatura. Vemos todo esto en sombra y ahí ya no se ve la sombra por detrás. La luz incide hacia aquí, o sea que podríamos darle, digamos que es más ortogonal. Tenemos que el rayo cae aquí, bueno, es más ortogonal esto que esto, pues podríamos darle, por ejemplo, más oscuridad a estos planos. Este plano algo más de oscuridad y este también algo más de oscuridad y este también. Este más oscuridad que el lateral. Y lo mismo aquí las puertas y ventanas. Esta línea por aquí y aquí todas estas líneas que se van reduciendo y ahora fugará allí hacia F1 con todas las que queden por detrás. Bueno, ya se alargó mucho el vídeo, pero se podría empezar a hacer detalles. En principio nos quedamos con las zonas de mayor intensidad para el oscuro, entrantes, también por aquí, también por aquí y por aquí.
mismo aquí, fundir más, hacer un tono medio. Este plano tenía más oscuridad que este de aquí atrás, pero este todavía es la zona de sombra. Este más oscuridad, la sombra que proyectaban aquí las ventanas por este lado, y luego esto más oscuridad. Esto venía por aquí. Y aquí también podríamos proyectar más sombra para los entrantes, y aquí igual. Y esto, igual que nos corta aquí, levantamos y calculamos este punto, pues si lo hacemos también con el plano de atrás, traemos aquí, eso quiere decir que este punto caería aquí abajo. Por lo tanto, la sombra, esta línea sobre el plano de atrás, será esta de aquí, ya nos llega hasta abajo, no merece la pena calcular ese cachito. Entonces, ahí el oscuro, el oscuro. Y luego la sombra de la barandilla, ¿no?, que será esta, y por detrás una paralela. Esto sería un arco, y en el momento en que corte aquí, pues se proyectará este arco sobre esta forma también arqueada, con lo cual provocará ahí otro arco distinto. Y este plano también debe ser más oscuro, entonces oscurecemos ligeramente este para diferenciarlo, mientras que el filo de la puerta es lo que debe aparecer claro, ¿no?, como aquí y como aquí. Bueno, aquí llegaba, ya iba a cubrir todo esto. Esto es lo que debe aparecer claro, ahí el filo. Mientras que esta línea, esta parte es la que está oscura, y esta también, como esta. Bueno, pues dibujo en planta y alzado, cálculo de sombras, y una vez que lo hicimos aquí, debemos hacerlo al revés. Aquí es mucho más fácil intuir las sombras que aquí, por eso al principio nos equivocamos en esto, pero bueno, luego lo pudimos corregir. Sombras aquí en forma de L invertida, como ya habíamos dicho. Aquí si esto se mete un poco también, y aquí el arco que se proyecta con un arco exactamente igual. Bueno, pues lo dejamos aquí.